Cuando una persona ha sufrido y esos sufrimientos a veces han sido de niños, tienden a ensimismarse. Es una experiencia que, todos tenemos, que se llaman los mecanismos de defensa, hablan los psicólogos y son importantes. El tema es cuando vivimos ensimismados. Esa es la experiencia del profeta Elías. Elías había lanzado un reto a los profetas de Baal, los había asesinado, y entonces la reina Jezabel lo perseguía para matar. Y él huye al monte Horeb, la montaña sagrada, donde Dios se apareció a Elías. Y en ese camino él se deprime, tiene ganas de morir. El ángel del Señor se acerca para fortalecerlo, confortarlo, y milagrosamente lo alimenta con pan y agua, y tiene fuerzas para caminar 40 días y llegar a la montaña, al monte. Y dice que al llegar allá a la montaña, al monte de Dios, se metió en una cueva. Como les decía, a veces nosotros nos metemos en nuestras cuevas mentales, emocionales, que nosotros creamos, como los discípulos con la muerte de Jesús. También recordarán que se encerraron, estaban con las puertas cerradas con miedo a los judíos. El Señor viene a romper esas barreras. Lo mismo, Elías, lleno de miedo, vaya a guarecerse, a protegerse en la cueva. Dice que se metió en una cueva donde pasó la noche. A veces es necesario meternos en las cuevas para pasar la noche, pero el tema es intentar querer vivir toda la vida en la cueva y no salir de nuestras cuevas. Ese es uno de los peligros. Entonces el Señor se acerca y le dice: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. Le invita a salir de la cueva. Dicen que las langostas son unos animales muy interesantes, que la langosta tiene su caparazón, y que pues llegado a un determinado momento de su vida, tienen que hacer un sacrificio, porque la caparazón ya no está acorde con su cuerpo, que es grande, y sufre, pero tienen que asumir un sacrificio. Salen a los acantilados y se golpean contra las piedras hasta que sacan esa caparazón y se quedan a flor de piel con la herida. Y en el mar, el agua salada, podemos entender el dolor de una herida con el agua salada, pero es necesario, y de ahí se va formando una costra de la cual se sale una nueva caparazón adaptada a su nuevo cuerpo. Entonces, el Señor le invita a Elías a salir de la cueva, a salir de nuestras caparazones, a salir de nuestros escondites. Sal y ponte en el monte ante el Señor. Invita a salir. El Señor va a pasar, porque si estamos en la cueva no vamos a ver el paso de Dios. Y dice que vino un huracán tan violento y no estaba Dios en el huracán. Vino un terremoto tan fuerte, pero no estaba en el terremoto. Y luego vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Se oyó una brisa tenue. Al sentirle, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie en la entrada de la cueva. Dios estaba en la brisa. Dios no estaba en la tormenta, no estaba en
en el terremoto, en el fuego, Dios estaba en la brisa. Pienso que es importante que aprendamos a descubrir cómo Dios se comunica con nosotros. Dios tiene una manera especial de comunicarse con cada uno de nosotros. Uno tiene que descubrir, por ejemplo, aquí no estaba en el fuego, pero para Moisés, Dios se comunicó a través del fuego, la zarza ardiente. Entonces, Dios tiene diversas formas de comunicarse con nosotros. Con Jacob se comunicaba a través de los sueños, con José a través de los sueños, pero no todo sueño tampoco es revelación, la mayoría de nuestros sueños son psicológicos. Y yo creo que de una manera especial Dios se manifiesta generalmente a través de los acontecimientos de la vida, y tenemos que ir descubriendo qué nos quiere decir Dios a través de los acontecimientos de la vida. Entonces, en el caso de Elías, se manifestó a través de la brisa, una brisa que nos acaricia, es suave, nos hace sentir bien la brisa. Y entonces Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Esta pregunta también te dice en esta noche, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en tu vida? ¿Qué haces? Y Elías le dice, me consume el celo por el Señor. Bueno, si te consume el celo por el Señor, ¿qué haces acá? Escondido en esta cueva, ¿no? Tienes que darte cuenta que estás lleno de miedo y no es tanto el celo por el Señor, sino tu miedo que te ha llevado a ensimismarte. Entonces, ¿qué haces aquí? Me consume el celo por el Señor. Y sí, había librado una batalla, ¿no? Pero ahora estaba lleno de miedo. Es bueno reconocer también nuestros miedos. Me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza. Entonces Dios le dice, desanda tu camino hacia el desierto de Damasco, y cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel, a Hazael, rey de Israel, a Jehú, hijo de Nepsi, y profeta a su ser tuyo, a Elías, hijo de Safat. Desanda el camino. Mientras él se había ido a estar allá en la cueva, de aquí ya no me van a encontrar. Sin embargo, le invitas a Dios a salir de la cueva y además le dice que desande el camino. Vete por el camino por donde has venido. En psicología es muy interesante, a veces los terapeutas, los psicólogos hacen terapia con las personas y tienen que hacerle vivir la experiencia traumática para poder sanar. Desanda el camino. Es interesante esta manera como el Señor le ayuda a sanar a Elías de su miedo, le ayuda a entender que Él está con él, pero no le permite estar allá en la cueva, sino le hace salir de la cueva y le hace que vaya allá y cumpla con su misión. Le da una nueva tarea de nombrar reyes y a un nuevo sucesor, porque su misión tiene que continuar. Creo que aquí hay una gran enseñanza que Dios nos invita a salir de nuestras cuevas, a encontrarnos con nosotros mismos y para encontrarnos con el Señor en la brisa de su amor. Se ponen de pie.